Hola, bon dia. Em dic Jaume Langa, soc fisioterapeuta i vaig estar al club primer com jugador de les categories inferiors i després vaig començar una rutina del futbol català i al final, quan ho vaig deixar, vaig fitxar de fisioterapeuta a l'Hospitalet i estant allà em va venir a buscar el doctor Vestit. Em va oferir el tema de fisio, em vaig quedar sorprès al principi perquè no m'ho esperava, però bueno, la vida funciona així i vaig estar al club amb el primer equip 27 anys. Després vaig passar al Barça Atlètic amb el Pep Guardiola, amb el Luis Enrique i l'Eusebio. Llavors, després de 5 anys al Barça B, Barça Atlètic, aleshores ja ho vaig deixar tot i em vaig dedicar a la meva professió en plan liberal. Ha sigut una experiència molt bona, el club de la meva vida, aunque tinc que reconèixer que el futbol al principi no era el meu hobby, jo era treballar, però l'experiència aquí molt bé i gràcies al doctor Vestit vaig estar aquí. I quan ja ho vaig deixar tot, fa 8 anys, em va trucar el senyor Magí si estava interessat en venir al Barça Legends i bueno, ho vaig comentar amb la dona perquè després d'estar tota la vida sortint amb el primer equip, li vaig la dona, em va dir que ho feien, que m'ho passaria bé. I ja fa 8 anys que estic amb el Barça Legends, viatjant per tot el món i la veritat és que és un grup molt maco, tant els metges com els jugadors, com l'estatge que anem, vull dir, tot molt bé. I aquesta, diguem, la meva història. Hola, em dic Josep Maria Corbella Estadella, tinc 74 anys, vaig entrar al Barça l'any 78 a treballar de vigilant de nit i al 82 vaig tindre la gran sort d'entrar al vestuari del primer equip, que vaig estar fins a l'any 2014. El 2014, per causes que ara no venen al cas, vaig deixar d'exercir d'utiller i a partir del 14 fins ara aquest any he estat amb el Barça Legends gràcies al senyor Magí Sibantos, que em va trucar i em va demanar perquè pogués anar amb els Legends. Em dic Magí Sibantos, vaig entrar al Barça de juvenil quan vaig acabar de jugar d'infantil a les vivendes del Congrés. Vaig estar mitja temporada i em van cedir a la penya barcelonista Olivella i després ja vaig passar a jugar a equips com l'Horta, el Martinec i després ja vaig deixar de jugar, vaig acabar els estudis i em vaig incorporar a l'agrupació d'exjugadors amb 30 anys i a partir de llavors he format part de diferents juntes amb les que tenia de president l'Antoni Morós, el Tito Vidal, he sigut tesorer, he sigut vocal i després el Josep Maria Fuster, en pau descansi, em va incorporar dintre del que era l'àrea deportiva i a partir d'allà vam començar a treballar i a potenciar l'equip de l'agrupació amb incorporació de jugadors que estaven finalitzant pràcticament la seva carrera i llavors a partir d'aquí ja vaig continuar directament amb l'agrupació fins que es va formalitzar el tema dels Barça Legends que van quedar integrats amb el club i des de llavors m'encarrego de coordinar amb els jugadors, portar-los i faig les tasques de delegat conjuntament amb l'equip tècnic que està el Jaume Langa, el Xema Corbella i el Josep Maria Meseguer, que és per dir el capo d'aquest projecte, el que va creure i que realment s'ha portat endavant i fins al dia d'avui. Que hoy, compañeros, tenemos a 3 amigos, pongamos, de nuestros viajes y leyendas de los Legends, aunque nos hemos conocido muchos años atrás en la época del Barcelona, que habéis estado también cuando nosotros éramos más jóvenes, y os lo agradezco porque es una historia diferente a la que siempre se habla de los jugadores y tal, si lo vamos a comentar temas personales de cómo era vuestra labor aquí dentro, porque ya no eres futbolista, ya es otro trabajo, ¿no? Entonces, Magí, ¿tú que te relacionas diariamente con jugadores
Internet, Barcelona, que son importantísimos. Puedes llamar a cualquier jugador de donde esté y te llaman, te abren y te dicen lo que tú les pidas. ¿Qué diferencia, qué viviste, qué vestuario viste tú en aquella época? ¿Y condición humana de aquellos jugadores que han hecho grande al club? ¿Cómo se lo veías todo esto? Pues la realidad es que jugando como jugaba ya en la Peña Barcelonista Olivella, una vez pasé por el juvenil, el primer año del juvenil del Barça, me fui a la Peña Barcelonista Olivella, tuve la suerte de conocer, no de conocer, sino que ya lo conocía de un jugador del Fútbol Club Barcelona de aquella época, se llamaba Foncho. Hombre, Alfonso Rodríguez, ¿no? Foncho, sí, señor. Y con él pues venía al fútbol y a partir de ahí pues bueno, pues empecé a tener relación con los jugadores de aquella época a través suya. Y después la casualidad que da la vida, y es que resulta que Palau, que jugaba en aquella época en el Sabadell, el Josep Palau, en paz descanse, vivía en el mismo barrio donde vivía yo. Y entonces pues seguí viniendo con él en las concentraciones y tal, y empezamos ahí. A partir de ahí fui conociendo jugadores de aquella época, entablamos amistad, pasaron pues con el Tito Vidal, el Arnau, Benítez, una serie de jugadores, y a partir de entonces pues fue un día a día continuo dentro de lo que es el engranaje no dentro del vestuario, pero fuera del vestuario, pero con los jugadores de aquella época, y la fui siguiendo con jugadores después como Calderé, Estella, Pichi Alonso, y a partir de ahí pues me fui haciendo con la amistad de ellos y la confianza. He visto que tenía más historia que la mar. O sea, Entre ellos estabas tú, cuando te fuiste al Puebla, estaba... Y sí, íbamos... eso fue más o menos como... entrabas en el 81. Y no, Sí. bueno... 81, ese fue ya mi último año aquí. Sí, y después Cuando volví... Y cuando volviste en la TAR y tal, que nos íbamos a jugar primero fútbol sala, hacíamos algún partido, que uno de ellos vino el Cruyff, que fuimos a jugar... Uno de ellos vino, lo teníamos todos los jueves ahí en el ¿te acuerdas? Y venía, sí, hombre, yo. y a partir de ahí, pues fíjate, desde entonces pues ha ido creciendo la relación con jugadores hasta las fechas actuales ya, evidentemente. Y tú, cuando entres en el 91, ¿cómo ves? Aparte, ya es un vestuario importante porque son jugadores muy fuertes. ¿Qué diferencia o cómo viviste esos momentos de entrar en una, como se llama, como el vestuario más grande del club, ¿no? Porque es en la primera división, los cracks. ¿Cómo vives esto? Tú entrando, te encuentras ahí dentro y dices, joder... Bueno, mi vida estaba fuera un poco del fútbol en esos momentos, pero cuando llego allí, pues claro, quedo impresionado cuando veo al señor Krankel, veo a Migueli, veo jugadores que, claro, eran historia. Son personas que nos acogieron muy bien y yo tuve la santa suerte de coincidir con Ángel Moore. Hombre, Que para mí... Ángel Moore, hijo. Hijo. Ah, yo es que conocí al padre. Yo al padre lo conocí porque venía allí, cantaba jotas. Sí, sí. Pero quiero decir que yo con el hijo le tengo que estar agradecido porque me ayudó muchísimo, porque yo entraba en un mundo que no conocía a nivel espectacular. Entonces, claro, yo, como ha dicho Magí, Estella, Migueli, Olmo, Artola, todos estos. Entonces solamente habían dos extranjeros, ¿eh? O sea, había Krangel y Simonsen, y un oriundo. Hubo luego el tema del Sotil y todo el tema que lo nacionalizaron, pero claro, yo entré en un mundo Pero, bueno, asustado. Ahí estaba yo. Cuando el Sotil, que no lo nacionalizaron, el problema con el Sotil. Pues yo entré por esa época también. Pues sí. Y entonces, claro, yo entré a un mundo que para mí era algo universal, ¿sabes? Yo que venía, con todo respeto, del Hospitalet, claro, entré ahí un poco asustado, pero repito que gracias a Ángel Moore entré muy bien y me fui acomodando allí. ¿Y tú? ¿Qué pasa? Yo entré un poco más tarde. Un año yo entré en el después, 82. Yo entré que estaba de extranjeros, estaba Maradona y Schuster, me parece. Ajá. Estaba Urruti, estaba Artola, estaba Olmo, estaba Estella que ha dicho, Migueli, Carrasco, Tente Sánchez, bueno, todos, Gerardo, Miranda, Pichi. Pichi, Víctor Muñoz.
Bueno, y Alessanco. Y claro, para mí, que yo no venía del mundo del fútbol, venía más bien de tipo oficina, eso, estaba trabajando representante, estaba en el club 4 años, pero estaba como de vigilante. Para mí fue la noche y el día, claro, llegar allí y todo esto, y digo, bueno, pues intentar portar bien. Tuve 6 meses Papi Anguera, que era cuando se jubilaba, Papi, que lo tuvisteis vosotros. Sí. Y bueno, poquito en mi sitio, intentando hacer las cosas bien, correctamente, y estando en esto, pero fue un golpe muy fuerte, y agradecido al Fútbol Club Barcelona por haberme tenido la oportunidad de estar en el vestuario, y estuve pues 30 y pico de años. 3 años, muchos Sí. años. Tú también, muchos años, ¿no? 30. Estuve. Sobre 30. En el club, Sí. 34. 34, ya te digo, madre mía. Pero aparte de esto, tú entras como ayudante del utilero. Yo entré que estaba, sí. ¿En qué momento te das cuenta? Porque nosotros jugadores más o menos somos así. Sí, bueno, yo ¿Te das cuenta de que el papel tuyo de utilero no es tanto como eso, sino que forma vaya más parte que la gente lo compra? Bueno, quizás para esto, de que eres esto más también que un utilero. depende, lleva un proceso, pero yo cuando entré, pues claro, entré muy novato, primero novato, luego entras en un mundo que no era el mío, entonces para darme cuenta de eso, pues tardé un tiempo, puede ser meses o un año o dos, y intentar pues hacer las cosas. Ves que el jugador, pues la fuerza que tiene el vestuario, lo que mueve el vestuario, lo que representa el vestuario, y te vas dando cuenta, y ya no, aparte de los jugadores, lo que son los jugadores, de la imagen que dan afuera, la imagen que tienen dentro, y convivir con ellos y hacerme amigo de ellos y ser para lo que ellos me necesiten, ¿me entiendes? Y tú coincides ya con Diego, con Maradona. Exacto. ¿Cómo vives eso con Diego y la gente tan importante, esos meses tan intensos ahí dentro? ¿Cómo es Diego? Diego es una persona muy sencilla. Era una persona que para él el vestuario era sagrado. Incluso no quería que entrasen los directivos al acabar los partidos, que solo entrase el presidente. Era un jugador fantástico, y con Chema, Ángel, conmigo, siempre cuando había, por decir algo, un premio en Navidad, que venía cavas, cosas de estas, si no había para todos, no había para los jugadores. Quiero decir que para nosotros era como un compañero más. Sí, importante. ¿No? Tú también tocas. Sí, yo tengo con él, claro, yo era el primer año que estaba, y estaba de entrenador Menotti y Poncini cuando estaba Maradona, que ya fue el último año de Maradona, parece. Y el primer viaje, que empezamos la temporada en septiembre, el primer viaje afuera nos toca Mallorca. Y pues jugábamos un sábado, un domingo, el partido de Liga en Mallorca, y vamos para Mallorca, y claro, el día antes de salir, porque normalmente antes se salía un día antes y se hacía noche en la ciudad donde íbamos a jugar. Y le pregunto a Diego, digo, vamos a Mallorca, oye, Diego, ¿qué botas quieres? Pues mira, ponme estas. Y me dice unas botas, y claro, él tenía ya varias botas, y le pongo 6 o 7 pares de botas, todas las que yo tenía. Sí, porque él me dice una, ¿sabes las que tiene? Digo, no, primera salida, digo, no te vayas a equivocar, ¿me entiendes? Las botas, porque las botas es una cosa sagrada, ¿me entiendes? Sí, sí. Bueno, llegamos al vestuario, ponemos el material que íbamos por la mañana, llega la tarde el partido, llega el calentamiento, que salen a calentar normalmente media hora antes, y estaba Menotti, no, pero estaba Poncini. Vamos, Diego, salga usted a jugar. Y no, es que no tengo las botas, hostia, ¿sabes? Yo, allí al lado, ¿sabes? Allí, y tenía los 7 pares de sus botas, ¿sabes? Que esto era la suya. Y, Chema, las botas. Digo, oye, Rogelio, que están ahí las botas. Digo, me pidió estas, digo, le he traído 5 o 6 más, ¿me entiendes? Las tiene. Que no había manera. Madre mía, digo, primera salida que yo hacía con el Barcelona, ¿sabes? De utillero, madre mía, digo, bueno, salida y despedida. Yo entre mí digo, esto es entrada y salida, no tengo más remedio. Bueno, se las pone unas a regañadientes, sale a calentar, que normalmente no se las ataba, ¿sabes? Ningún par, entonces jugaba así sin las botas atadas.
empieza el partido, salen, madre mía, digo, digo, yo ya me voy, recojo y ya está. Pues resultó que ganamos, me parece que fueron 0-3, él metió un gol y dio 1 o 2 más. Bueno, se acabó el partido y no pasó nada más. Pero si perdemos o algo, seguro que tengo yo la culpa, ¿me entiendes? O algo. Pero bueno, es una anécdota y me acuerdo de esto y siempre lo tengo en la cabeza y salió bien, metió un gol o 2 y ganamos y no pasó nada más. ¿Y él dentro, qué royalty tenía él dentro del grupo? Él. ¿Cómo sí? No, él lo que dice Jaime, él era un jugador normal, tampoco no hacía más, no tenía nada más. Yo creo que él... los problemas le vinieron por cuando salía de la puerta del vestuario, el entorno que tenía, 7, 8 amigos que le traían, 2 o 3 coches, la gente, vamos arriba, lo tenían demasiado copado. Yo creo que ahí fue donde él ya vino un poco la bajada o lo que fuera. Mira, Juan, te voy a explicar una cosa. Cuando inauguró la casa Diego en la avenida Pearson, Exacto, que tú fuiste. nos hizo una carnada allí, ¿sabes? Y llegamos allí, tenía una casa impresionante, un jardín con flores, que acababa de inaugurarlo. Al cabo de unos meses volví por allí para ponerle unas inyecciones, porque había cogido una hepatitis. Ostras, sí, ya me acuerdo de la hepatitis. Y yo iba cada día por decir, la casa ya no era la misma. Ah, ¿no? Las flores estaban todas secas, las hierbas del jardín, 3 o 4 chicos por allí durmiendo en el jardín, otros en un sofá. Es decir, nos quedamos de piedra. Yo me quedé, dije, esta no es la casa que conocí yo hace varios meses. Sí, A Diego lo perdió el entorno que tenía a su alrededor más cercano, seguro. Tú, Mayu, cuando reúnes a tantos jugadores. Yo con Maradona también iba, ¿eh? Con Maradona con también. Maradona puso un restaurante Corrientes 348 justo en la calle donde vivo yo, en la calle Alicante, en la calle Alacant. Sí. Y era un chico muy tímido, y es más, tomaba Coca-Cola solo, o sea, y no fumaba, o sea, y era la Coca-Cola el poco vicio que tenía. Y como dice Jaume, por las tardes hacíamos partidos de fulbito en su casa que tenía ahí en Pedralbes, había hecho un campito de fútbol y subíamos a jugar algunos, entre ellos el Pichón, el Julio Alberto, del Español subía Longhi por afinidad porque era argentino aunque era del Español, venía Dominique que era el disc jockey del Up and Down, que se hizo muy amigo suyo porque él iba allí y jugábamos allí a fútbol sala y tal. Y allí tuve la ocasión de conocer a varios de los amigos que se vinieron con él desde Argentina, y entre uno de los amigos todavía tengo muy buena relación, que ahora cuando estuvimos en Argentina nos vino a buscar y fuimos a comer con él, que era el Néstor Barrone. Néstor Barrone, que toda aquella colla era el especial, era el, digamos, la persona más noble con él y tal. Y es más, la primera empresa cuando llegaron Maradona, Cicerpilen nos los trajo al despacho y le montamos nosotros una de las sociedades para cobrar los derechos de imagen y tal. Y a raíz de ahí, pues todos los argentinos que han pasado pasaban por el despacho. Por eso tengo mucha relación con jugadores argentinos, aunque hayan ido a otros equipos que no hayan pasado por el Barcelona. Oye, Jaume, tú has jugado también con, bueno, has tenido compañeros como Guardiola, como todos estos. ¿Qué jugador de esta tan importante a ti a lo mejor te ha hecho variar tu manera de trabajar? Adaptarte a, no, yo quiero hacer esto y tal y tal. Bueno, ha habido algunos, porque yo conozco, bueno, en nuestra época hemos vivido de estos, algún jugador que te va con una manía o te viene así y te dice, no, yo no, esto no me hagas, no me... ¿Qué jugador más te ha tocado las narices en ese aspecto? Bueno, tocar las narices no, pero tocar las narices, que te hace pensar mucho antes de cogerlo. Yo el jugador que veía más complicado salía bien porque era una persona, el Archibald. El Archibald no sabía si un día quería calor, si un día quería frío, el masaje hoy es muy fuerte. Era un jugador, buen tío, un poco autista, porque él era superior un poquito por su nacionalidad, pero quiero decirte que era un único jugador que pedía cosas diferentes. Ajá.
que a veces antes de salir a un viaje tenías que pensar lo que quería este. Por los demás todos eran normales. Pero siempre había uno que te hacía cambiar, bueno, cambiar su forma de... Bueno, había algún jugador pues que tenía la manía que la noche anterior fuese a su habitación a hacer masaje, pues fuese en Valladolid, en Salamanca, donde fuese, y Ángel y yo nos lo íbamos combinando. Angelito, sí. Chema. Bueno, claro, los jugadores, manías, cosas, todos tenemos esto. Pues había, pues yo qué sé, cuando estaba Leo le gustaba salir al último, de los 11 jugadores que salían le gustaba salir el último. Te digo yo, Silviño era jugador, que era un lateral que tuvimos con la época de Edmilson, era pues muy religioso y tenía en la taquilla tenía una Biblia y siempre me decía, Chema, tienes que bueno, de Dios, y siempre me estaba hablando de Dios y esto, y yo pues he sido un poco, un poco al revés, pero y nos llevábamos súper bien. Esto son anécdotas, cosas que tenían. Valdés también era una persona, Víctor, que un gran portero, que estuvo 10 o 12 años en la élite del primer equipo, pero era, por decir algo, para mí era bipolar en el sentido de que veía días que venía y te comía fiestas y súper agradable, y había días que es que no lo podías ni saludar, ¿me entiendes o no? Era el blanco y el negro, y yo ya cuando lo veía entrar ya sabía si iba bien o mal, ¿me entiendes? Se le podía hacer bromas a punta pala, lo que quería, y días que ni a 50 metros ni tocarlo, ¿me entiendes o no? Y era, oye, pero tú tienes una, a mí me han dicho. A ti te consideraban los jugadores como el presidente de los jugadores. Bueno, sí, esto me lo pusieron y ya me quedó, ¿me entiendes o no? Pues será también porque he tenido la suerte, aparte de estar 33 años con el primer equipo, de que en 3 ocasiones, por casualidades de la vida, en las ligas, Champions o esto que hemos ganado, en el estadio, me acuerdo la primera vez que ya hace muchos años había pues el estadio lleno, 90.000 personas, y aquello que se hacían, traían el micrófono y habla uno, habla el otro, y de golpe, porque ya sabes que todo el mundo de cara adentro habla mucho, pero cuando estás delante de 90.000 personas, pues no todo el mundo está preparado o puede hablar, ¿me entiendes? Y allí pues me hicieron hablar y eso me resultó que yo siendo utillero, imagínate, y hablé 3 o 4 veces, 3 o 4 fiestas que hubo en el club, ¿me entiendes? Ya me pasaban el micrófono a mí. Y luego llegó, tengo una anécdota también, no sé de quién era, ahora el jugador, ¿quién fue? Bueno, ahora no me acuerdo del jugador, pero baja el presidente, no sé si el presidente era Rosell, y dice, va a bajar el presidente. Y el jugador le dice, pero no, pero si el presidente, dice, es Chema. Digo, oye, nene, digo, aquí el presidente, yo soy el presidente dentro del vestuario, pero fuera del vestuario, digo, tenemos un presidente, digo, no me hable. Y eso a mí eso te gusta, pero bueno, está bien, no tengo ninguna queja, al contrario. Has evolucionado con muchos jugadores de muchas épocas distintas. ¿Cómo percibes la evolución del jugador de otras etapas al de ahora? ¿Cómo la ves esa evolución? Yo te lo he dicho antes, o sea, yo la evolución la veo quizá en la forma de jugar, en la preparación física, más que nada. O sea, ahora los jugadores son atletas. Sí. Y antes eran menos atletas, les hacían correr y tal. La técnica, yo creo que los que tenían técnica eran técnica. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo que siempre lo pongo, y eres tú. ¿Yo? O sea, yo, sí. A mí cuando me hablan de algún jugador actual del Barça, digo, joder, uno que jugara en tu posición, o como la digo, pulmón, Asensi. Sí. O sea, le ataría las botas al Asensi. Así mismo lo digo, y incluso pongo otros ejemplos con mi amigo Víctor, digo, hostia, y también le ataría las botas a Víctor, o sea, porque vamos, hostia, que juegue en el primer equipo del Barcelona, pensaba yo, digo, joder, pues Juan jugaría ahora y el Víctor seguirían jugando ahora. ¿Por qué? Porque vuestro juego de entonces también se puede adaptar al de ahora, ¿cómo no? Sí, o sea, bueno, las comparaciones
coño, es que la comparación yo sabes dónde la veo, en los salarios, en las fichas, en el dinero. Total. Bueno, ya Antes cobraban ibais ellos. el equipo y un utillero y tal, y ahora llevan 25 del staff. Este llevaba 6 botas antes, pues y ahora no lleva un jugador 6 botas, ahora debe llevar 6 botas para cada jugador, porque todos nos toca Sí, cojones. sí, hay que... Esto es lo que yo veo, ¿me entiendes? Pero ahora últimamente, por ejemplo, Y 20 masajistas y... en este último partido que hemos hecho de leyendas en Seúl, coño, que ya lo habréis visto, ha sido un éxito. Pues bueno, hemos incorporado pues al Sergi Busquets, al Jordi Alba y tal, y coño, y pues como si estuvieran toda la vida jugando con los Legends. Claro. ¿Me entiendes? Lo mismo, o sea, ya han coincidido con el que ha sido su entrenador, Macherano, que estaba de entrenador, ya ha coincidido también con ellos, ha venido a jugar, claro, te quedas y dices, bueno, pues normal, o sea, Parece que esté Busi padre, Busi hijo. Parece que sean actualmente Que la no, vez siguen parece jugando. El que equipo leyenda, todavía se parece que claro, el Iniesta y todo esto los ves y yo como los he ido tratando ya de cuando estaban de jugadores, porque evidentemente, y Chema lo sabe y él lo sabe, yo en la época, hace 20 años, viajaba a todos los desplazamientos de Europa, me gustaba como aficionado, me iba con amigos míos a ver todos los partidos. Claro que los conocía los jugadores, ¿cómo no los voy a conocer? Pues ya los conocía como jugadores. Y el mismo trato que tenían de jugadores que te saludaban, te veían y tal y cual, pues el de ahora es lo mismo, pero incluso que pueden ser mis hijos, o sea, Sí, bueno, claro, decirte, son más que chavales, no, más jóvenes, claro. ¿eh? Pero no, y son uno más, o sea, y cuentan contigo para la cena, te dicen, oye, te vienes a cenar. Y la prueba la tienes el Chema o el Langa, el Langa no, Langa se queda a dormir, pero el Chema siempre es de los que se apunta y nos vamos a... Primero las partiditas, ¿no? Sí, más o menos. Sí, pero bueno, las partidas. Más o menos, esto Y ahora también lo he de decir, y nos tomamos el gin tonic y a ti te ponemos el vodka, o sea, que te quede claro y que se enteren aquí en la agrupación. Que te gusta el vodka, que te gusta el Hombre, vodka. los Boca no, lo que pasa es que Bueno, aquel para hacer día, algún por brindis. narices, me Para hacer tomé- algún brindis. No, fue un brindis. Este señor me quería, dice, lo voy a emborrachar. Y me metía allí, tú ya y sabes. Tú me eres- metía, tú ya y cuando sabes. me descuidaba, me metía un cazo de... Ya sabes Esto- que lo pasamos muy bien, eso porque sí, cuando llega el desayuno también te traigo champán para desayunar y tal. o sea. No. En este aspecto, además... Pasamos bien, pasamos bien. Un grupo que nos llevamos... La edad es la misma. O sea, Exacto, más o menos llegamos fenomenal. Muy bien. Tú como fisioterapeuta, a ver, ¿qué lesiones o situaciones médicas antiguas que antiguamente decías, joder, esto es peligroso o no, muy difícil, ¿no? Lo ves que ha sido una lesión grave y ahora actualmente parece que sean sencillas? ¿Los métodos o esto? Bueno, la medicina siempre ha ido avanzando, Sí. pero todos tienen unos plazos, ¿eh? Porque digas, yo esto lo recupero antes, es un riesgo que corres. Yo viví las dos lesiones más graves de Schuster y de Maradona. Y ahí había unos plazos y se cumplieron. No había otra cosa, ¿eh? Eran lesiones de 6 meses, algunos se recuperaban antes y otros como Schuster, pues la lesión se alargó porque se fue a Alemania a Sí. operarse. Bueno, y pero resulta que eso todavía existe ahora, ¿no? Que un jugador le diga a tu club, no, yo me quiero operar en mi país. ¿Todavía existe o no? depende del jugador. Eso Si sí. tiene mucho peso, se va a operar donde él cree. Pero si es uno más joven, normalmente hace lo que dice el club. Bueno, decir, para bueno. cortar, si es una lesión de 8 meses, la puedes acortar un mes, pero no mucho más. Porque la precipitación muchas veces conviene unas recaídas. Yo actualmente cuando veo una lesión de un jugador que dice, no, este en 2 meses está, ¿qué tipo de lesión? Tal lesión. Yo a veces hablando en casa o con amigos, dicen 2 meses, pero se tirarán 4. Normalmente para recuperar bien, porque lo peor son las recaídas, ¿eh? No, hombre, las recaídas siempre han sido criminales. Sí. Bueno, explícame, ahora cómo cambiamos De tema. de alumno, Rivaldinho. ¿Qué me cuentas? ¿Tú qué? ¿Ronaldinho? Sí. Hombre, era la alegría. Era, a ver, Alegría, ¿era la le alegría del devolvió- vestuario o qué? Porque hablan de... La imagen que daba es que ha sido un jugador que ha cambiado
la alegría, el ambiente, O sea, dentro del vestuario era dentro del vestuario pues era alegre, era simpático, agradable, un tío amigo de los amigos y un gran jugador técnicamente y todo esto. Y es el único jugador que yo creo que sin tener la imagen, la foto de él, solo dibujas la figura en sombra, la sombra de él, y lo conoce todo el mundo. El signo, la manera, ¿sabes? Todo esto pues ha creado una imagen diferente, creo. ¿Y cómo era trabajar con él? Porque yo me acuerdo que los sudamericanos, sobre todo de parte de esta, yo con Sotil vivimos épocas también complicadas. No estaba con nosotros, estaba otro masajista que con nosotros, El Andreu. Andreu, y tuvo algunas cosillas, Bueno, pero cosillas de, yo creo que de era- no quererle dar masaje Jaime lo sabrá, por pero- una cosa por otra, ¿no? Porque Sotil también era un poco alegre dentro del vestuario, ¿no? Yo al Sotil no lo tuve, no lo conocí como jugador, luego lo conocí como persona. ¿Y Ronaldinho qué? Tampoco lo tuve. Ah, no. Ah, no lo tuviste, bueno, pero yo no hablo por él, pero ya la imagen que transmitía y cómo era, ya lo ves, que no, problema cero. Alegría. Problema cero. Problema Tiene que cero. ser alegría porque Problema era el único cero. que Te digo, yo también no se sé- fumaba un puro dentro del vestuario. Sí, no se fumaba, pero le gustaba para las fiestas, todo esto, cuando había que celebrar, se celebraba. Pero cuando había que trabajar, se trabajaba. Luego, pues, ¿Era trabajador, sí? sí, normal, yo creo que sí. Físicamente estaba el tiempo que estuvo con nosotros estaba súper bien. Yo estaba bien. Trabajar, pues ya sabes que jugadores, pues, si tampoco no quieren aquello. No era el que era el primero del gimnasio y el último que salía, eso seguro que no, ¿me entiendes? Pero normal y normal. Y Ronaldinho es una de las figuras recientes para los Legends. No, es un fenómeno. Eso, Es un fenómeno. Es especial Sí. en el sentido de que llega al último y se va al primero. Pero ¿Qué representa para el barcelonismo Ronaldinho? Ronaldinho, yo creo que si Ronaldinho hubiera tenido la trayectoria en cuanto a temporadas como ha tenido Messi, evidentemente hubiera sido el icono del club para toda la vida. Por su forma de jugar, por la alegría que transmitía y evidentemente que como jugador es indiscutible que es uno de los jugadores más grandes que ha habido. O sea, No, si yo cuando vamos todavía con él, es espectacular. Es espectáculo, Es lo que hablamos, que llena los estadios Ronaldinho. O sea, Cuando ves... bueno, machaca, a ver, pero la figura especial, la gente lo quiere un montón, la gente por ahí. y era el malabarista del balón, o sea, hacía con el balón, igual que Maradona, han sido jugadores fuera del ritual clásico del propio jugador. Lo que hacían ellos, si cuando te metes ahora en cualquier TikTok de estos que salen ellos y ves y dices, eso es imposible. Jugadores actuales que lo quieren hacer pero no lo hacen. No pueden. No pueden, Eso no es pueden. innato, eso es una cosa innata. Y ya como todo. compañero, bueno, pues no es lo que dicen ellos, o sea, Sí. con nosotros, con los Leyes, que tú también has estado con él y tal, ya lo ves, es alegría. Dame la historieta de él, alguna anécdota que te haya hecho. Con nosotros llega, se viste, se ríe con nosotros, y cuando Y llegamos... muy generoso también, ha Sí, sido no, jugador. Generoso, Súper si le pides generoso. cualquier cosa Sí. y no te dice, no tiene nunca un no. No, es más, vuelvo a repetir. Y le gustaba mucho, sobre todo, a lo mejor para firmar para una persona, venía un seguidor, cualquier cosa, le firmaba y esto, pero no molesta. Ahora, si había un niño, Era- subía escaleras, bajaba, salía, que lloviese, lo que hiciera. Para un niño, lo que fuera, lo que hiciera falta. Para que el niño estuviera contento, lo que hiciera falta. Era súper... Oye, y en otra época después sale Xavi, o Puyol y todo pesca de jugadores también, una jornada importante. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué diferencia ves tú? ¿Pensabais que con estos chicos podrían hacer lo que hicieron? Hombre, yo no lo sé, pero bueno, todos han salido. Es que a veces
lo que tenemos aquí en casa, lo que tenemos en la Masía, no lo valoramos y ahora ya ves, y antes igual, que hay jugadores, lo mismo que pueden ser holandeses, alemanes, brasileiros, pero que lo tenemos en casa, que no hace falta ir a buscar afuera, ¿me entiendes? Que lo que tenemos aquí es tan bueno como lo que hay fuera, para mí, ¿o no, Jaime? Bueno, lo que marca siempre es el resultado. Sí, pero... Si tú ganas, es muy bien, pero si no, empiezan las dudas. Y entonces vas a buscar fuera lo que crees que en casa no tienes, porque a lo mejor no hay tanta paciencia. Ya. Oye, cuando surge la figura del Pep, ¿creíais que con estos jugadores iba a pasar lo que pasó? Esa explosión de... Bueno, que consiguió lo único en la historia el sextete, o sea que... Ya, yo Pepe, creo que... Claro, yo me acuerdo con el Pep cuando estaba entrenando en el Barça B, me parece. Sí. Fue cuando... Estaba con Jaime, ¿no? Estaba con Jaime. Me acuerdo que Cruyff nos dijo que le llamó El Pep, para decirle, oye, que me quieren subir, ¿cómo lo ves? El Pepe es una cosa curiosa. El Pepe es una cosa curiosa porque en las elecciones precisamente de Laporta, en la que sale presidente, el Pep iba de secretario técnico con la candidatura del Barça. Ah, sí, lo vi pasar, Sí, ya me acuerdo. y traía de entrenador al Lillo. O sea, era la apuesta que tenían ellos en esa candidatura. Y entonces, evidentemente, la sorpresa que tuvieron fue que salió Laporta presidente. Y cuando ya Laporta estuvo de presidente, pues bueno, pues el Pep, recuerdo yo, ya más a más es una realidad, que venía al Mini a ver los partidos del Barça B. Incluso me comentaba a mí, en una ocasión me había comentado, hostia, a mí me gustaría ver si pudiera entrenar y tal y que igual. Y yo, en aquella época, con Chiqui Bereguistain, que venía a entreno, Julio Salinas, Stoico, venía, es que claro, es que la agrupación por eso es tan importante, porque en aquella época, en esa famosa época, jugadores del Dream Team, que vivían aquí, que se quedaron a vivir aquí, que han hecho raíces en Cataluña y en este caso en Barcelona o en sus alrededores, venían al entreno. Porque aglutinaban y venían y disfrutaban el entreno. Venía el Chiqui, venía el Busi padre, venía Julio Salinas. Esto te lo puede decir tu vicepresidente deportivo, Zubiría, que venía, todavía pegaba patadas. O sea que, imagínate, venía el Víctor Muñoz, venía el Pichi. O sea, aglutinamos tal equipo en el entreno, que escucha, aquello fue maravilloso. Y a partir de ahí, pues fue cuando realmente empezamos a hacer. Y el Pep, pues entró a entrenar el Barça B a raíz de esa conversación, y el Chiqui pues lo llamó y le dijo, oye, me ha dicho Maggi que te gustaría entrenar. Pues sí, tal, pues ningún problema. Y lo metieron a entrenar al Barça B. Sí. Y el Barça B lo subió, estaba y Y yo, Maggi, pienso, perdón, que Pep le debe todo el éxito que ha tenido lo máximo esto, pero le debe una parte importante a Tito Vilanova. Yo creo que bueno, los 2 o 3 primeros años él estaba... Yo creo que Tito le inculcó, no sé, para mí, porque el Pepe se pasa 24 horas de fútbol, ¿me entiendes o no? Pero Tito, ¿sabes? Desde detrás, lo que dice Chema, y el jugador, para mí, yo veía, yo no entiendo, no soy profeta ni mucho menos, pero, y ahora Tito el pobre no estaba, lo que sea, sí, no. Pero Pep, una parte importantísima de su éxito ha sido tener a Tito al lado. Y te diré por qué. Luego partieron peras y cosas, lo que fuera. Tiene razón. Para mi punto de vista. Él recuperó a Tito cuando él cogió el Barça B, porque Tito estaba entrenando, si no me quiero equivocar, en el Palafrugell. Y conocía esa categoría. Esa categoría, habían sido compañeros en la Masía y tal. Y a partir de ahí es más. Incluso coincidíamos porque Pichi Alonso había cogido una excedencia de TV3 porque se había ido a entrenar al Metalur de Donetsk, y cuando se vino del Metalur de Donetsk, que todavía estaba en excedencia, tenía ganas de seguir entrenando y nos íbamos a ver al Castellón. Y coincidíamos con Pep y con el Tito después de los partidos, que iban a ver también todos los partidos del Castellón. Pep vivía mucho el fútbol. Sí. Yo estuve con él en el Barça B y solo me hacía que preguntar cómo jugaba el Sant Andreu, porque yo soy un forofo del fútbol catalán. Y oye, ¿tú qué conoces? Y le dabas pistas y cosas, pero un forofo del fútbol,
les digo, preguntándome, jugadores del Hospitalet. Digo, hostia, no, Pep, pues, pero muy bien, ¿eh? Pero se rodeó de Tito y Domènech también, Domènech, el sí, sí, gente Planchar, que también conocían no lo sé, esas categorías y lo subió para arriba. Bajo mi punto de vista, lo que yo estaba los primeros años, porque Pep estaba, yo creo que vino cuando estaba Pez, ¿me entiendes? Sí, Pez, sí. no Pez de fútbol, no. pero de coger no es lo mismo llevar un barquito y eso que coger un transatlántico, ¿sabes o no? Cuando coges un transatlántico que lo echas en el agua, aquello se mueve, ¿me entiendes o no? Aquello tira para adelante Y tenía mucha influencia también de Johan Cruyff. Sí, sí, Eran, sí, como aquel que dice, era la continuidad y superada. Después de tanto, de 33 años, mirando atrás, si os dieran un minuto para volver al Barcelona, un minuto solo, ¿qué pensaríais? ¿Qué os acordaríais? ¿Qué día elegiríais? ¿Qué acción elegiríais de los 33 años que habéis estado? Yo me acuerdo, yo elegiría volver aquí. Bueno, yo no sé, ahora no lo he pensado, pero si lo pienso un poco, yo creo que volvería el día, Un solo día, ¿eh? el día que tuve la suerte de estar en Wembley de la primera Champions. Solo el día este. Codri. ¿Y tú qué? Yo también. La mejor, como dice José María, Wembley fue algo excepcional que no se había hecho nunca, Nunca, ¿no? porque veníamos de una decepción muy Nos hubiera grande. gustado decir el día de Sevilla, pero no. Sevilla fue... Lo tengo borrado del calendario. Esa fue la decepción más grande de mi vida en el Tengo que decir el día de. Yo estaba, me acuerdo, yo estaba en mi casa, Ese día lo tengo. detrás del sofá, mirando así por los penaltis. Y eso fue terrible. Bueno, Día- ahora Vale. Eso de Sevilla fue Sevilla fue- El desastre más grande. más grande de mi vida, quiero decir que veníamos de ahí de Barça y Wembley os repuso, ¿no? Ángel y yo estábamos en el banquillo cuando los penaltis nos quedamos Antonio mirando ya no así, estaba aquel día, el y nos Sevilla ya no costaba estaba. levantarnos No del estabas tú. asiento, ¿eh? Porque las apuestas antes del partido eran 3-0, 4-0, agua. Este agua de Bucarest. El Sánchez Pizjuán allí, 65.000 personas. Habíamos 64.627 del Barça y 300 y pico de rumaneses que no habían venido, Rumania. no habían salido de Rumanía allí, que no habían venido. Pero tenían a Raducanu, Raducanu que nos paró los penaltis Sí. y había quitado Beneibos a la media parte al Schuster, que era el que Se marchó. Sí, 8 días allí en el parador de Carbona, que estuvimos allí con Sí. Jaume, 8 días en el parador de Carbona allí. Vino Manolo Escobar allí Sí, yo a que saludarnos. Que venía siempre al estadio, tenía en la tribuna baja, tenía Era culé. su abono, venía siempre con su mujer. Y no veas el pastel que había preparado para después del partido. Sí. Había un pastel. 300 kilos de chocolate, a tomar por culo el chocolate. Sí, vos, un pastel allí. Traía una bolsa con 2 juegos de camisetas que por si ellos no llevaban, ¿sabes o no? Les daba para dárselas allí, les damos nosotros las camisetas. Se las llevé al vestuario, me parece, y luego no las queremos, se las quedaron, ¿sabes o no? Las guardaremos, ¿sabes? O se las quedaron, no, nos jodió en el partido, pero es que ellos jugaron mal. Pero nosotros rematadamente mal. Ellos jugaron mal, pero nosotros fatal. Nosotros peor. esperando. Increíble. Bueno, ya es hora de Qué marcar. mal, qué Ya es hora de marcar. Ya es hora de marcar. Qué mal. Y nada, penaltis fuera, Raducanu los para y el Lacatus aquel. Ni un gol de penalti, es que es muy también porque Y el Urruti los paraba. ahora han echado a Holanda o eso que ha fallado 2 penaltis, 3, pero fallan los 5, es que fallamos los 5 penaltis, no sé cuántos fallamos. Los paraba, Urruti paraba y luego pum, fallaba. Sí. Ni un gol de penalti. Bueno, Maggi, ahora explícame lo de los Legends con los veteranos. ¿Era veterano o eran los Legends antiguamente? No, era un veterano. Veteranos. Los veteranos. Le he enviado a Oriol, le he enviado una de las fotos de un fútbol indoor de veteranos que hicimos, que es a partir de todo esto cuando se van creando los Legends. Y esta foto se la he pasado a Oriol para que la tenga y lo veas, en el cual se aglutinaron de diferentes, del Dream Team y de una nueva generación en la que está el Bolo Zenden, está
Limanen, está Nadal, está Mendoza, está Milla, está Christiansen, por cierto, que está de seleccionador en Panamá, que exactamente. fue donde se hizo el segundo partido de leyendas, en Panamá. Y los leyes, pues bien, salen a través de la propia agrupación. Como te he dicho, en la primera época del presidente Laporta se crea una liga de fútbol indoor que nos vienen a visitar aquí a la agrupación unos promotores de Madrid, Álvaro Garrido y el Íñigo Rechea, que está en México, que cada vez que vamos a jugar a México nos atiende perfectamente en su restaurante. Sí. Y nos dicen que hay este proyecto de hacer esta liga de fútbol indoor y que han hecho una joint venture, el Canal Plus y el Grupo Z, en este caso el periódico, para financiarla y que entrarían estos equipos campeones de liga y campeones de copa. Y entonces, bueno, fue José María Fusté y Sergi Barjuan y yo nos reunimos con ellos y lo vemos interesante y era dar un paso más importante para el aspecto deportivo de la agrupación. Antes habíamos hecho muchas cosas, porque en la época de Antonio Amorós de presidente y de Kubala habíamos salido a jugar a Portugal, habíamos ido a Checoslovaquia, habíamos jugado en Elche, habíamos jugado en Monóvar, habíamos hecho partidos que yo por aquella zona ya sabes que tengo bastante conocidos y habíamos hecho muchos partidos que incluso coincidimos uno contigo y tu hermano también que vino y hacíamos estos partidos. Y ese proyecto se lo pasé al presidente Laporta y el Laporta le encantó y dijo que para adelante. Y entonces hicimos este campeonato, uno lo ganó el Madrid, otro lo ganó el Coruña, otro lo ganamos nosotros, y a partir de ahí nos fueron llamando para hacer partidos más importantes, ya también de fútbol 11, y a partir de ahí estuvimos en Dubái y fuimos partidos. El presidente Laporta nos invitó cada vez que había un evento de final de Copa o de Europa o de Liga y tal, o de Copa del Rey, y montábamos un partido y lo jugábamos allí. Montamos un partido en Japón, cuando fuimos a jugar la Intercontinental a Japón, un partido en Japón, montamos en Abu Dhabi, y fuimos haciendo partidos de este tipo. Era evidentemente sin ningún tipo de retribución económica para la agrupación. Pero bueno, le daba imagen a la agrupación el poder salir y hacer estos partidos. Ya estaba de presidente Ramón Alfonseda y al Ramón Alfonseda le parecía bien, hasta que llegó un momento que vimos que esto podía crecer más y se planteó de tal forma que empezaban a salir partidos que me llamaban para salir partidos fuera de lo que es el ámbito geográfico de España y tal. Y dijimos que vale, pero entonces empezamos con la Alfonseda, no, pero esto se tiene que quedar aquí porque la agrupación, y digo, hombre, pero Ramón, si ya nos ha dado el presidente Laporta, hemos firmado un protocolo que nos dan 300.000 euros, está la foto allí fuera y tal. Coño, lo lógico y lo normal es que ya que se pierde un fin de semana y unos días, los jugadores que vienen, que aglutinamos, coño, pues que cobren una dieta, es lo normal. O sea, gracias a ellos la agrupación va a tener también un porcentaje importante que va a ser y va a sumar más a más aparte de las cuotas de los socios. Bueno, hubo discusiones, que sí, que no, que sí. Bueno, de acuerdo que sí, incluso Oriol lo sabe, porque Oriol era el que hacía las actas y tal. Y al final hubo una junta que tuvimos una reunión importante, que vino Robert, vinieron y hubo pues la decisión. O sea, los jugadores decidieron decir, oye, pues ¿sabes qué? Pues lo hacemos por cuenta nuestra. Entonces nos acercamos al Johan y el Johan dijo que ningún problema, o sea, que podíamos ir a jugar y que tal, y que él haría de entrenador. ¿Vale? Y entonces pues vino un pedido que había venido aquí a través de un conocido mío, para ir a jugar a Tanzania. Y cuando ya lo tenía todo hecho, pues la agrupación decidió no ir a Tanzania. No les gustó. Dijo que no. Y entonces pues los jugadores dijeron que sí y fuimos a Tanzania y fue el último partido que Johan se sentó en un banquillo. Hizo de entrenador en Tanzania con jugadores de la categoría de Patrick Kluivert, Luis García,
Edgar Davis, Coco, Zambrota, o sea, Nadal, hicimos bueno, y a partir de ahí empezamos a hacer partidos, fuimos haciendo partidos en África. Evidentemente la agrupación, lo que es la directiva, se enfadó bastante, se enfadó, dijo que no, lo denunció al club, el club se interesó, tuvimos una reunión en el club, Luis Carreras, yo, con José María Mesegué, con el que era gerente y con el Pau Vilanova, y le dijimos que o lo cogía al club o nosotros seguiríamos. Bueno, el club no, lo tiene que llevar la agrupación, y los jugadores se pusieron de espaldas y dijeron que no, que lo seguíamos haciendo por cuenta nuestra. Tuvimos una reunión, el Jesús y yo, Angoy, con Cardoner, con el vicepresidente, les pusimos del porqué y por qué los motivos, lo entendió y dijo que claro, pero que los jugadores, joder, estos referentes no podíamos ir a jugar de esta manera, que dijimos que si lo llevaba al club, pues oye, perfecto. Si lo llevaba al club, perfecto. O sea, porque cuando estábamos con el presidente Laporta no había ningún problema y fue cambiar el presidente y entraron ellos y crearse el problema con la agrupación. O sea, coincidencias, ¿me entiendes? Luego hubieron unas elecciones aquí, Ramón pues también se volvió a presentar, nosotros no quisimos hacer nada, absolutamente, y a partir de ahí nos reunimos con José María Mesegué. La agrupación hizo el último partido como agrupación en México, es lo que te dije. La organización salió mal, dejaron a Litmanen en el aeropuerto, Mendieta por otro lado, el Stoikov todavía le dijeron que le pagarían el billete y no se lo pagaron, o sea, un desastre. Y fue cuando realmente José María Mesegué me llamó, me dijo, oye, imagina, esto queremos hacerlo a través del club tal como vosotros, si tú puedes ayudarme. Le dije que sí, puse a su disposición todos los teléfonos y correos de toda mi agenda, cosa que la agrupación no la tenía y el club tampoco, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar conjuntamente. Y ahí empezó los partidos, se hizo. Tipo Leyes empezaron con Leyes, el José María creyó oportuno registrar esta marca, creo que está registrada, y a partir de ahí pues pum, 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 se fue trabajando. Realmente no se hicieron muchos partidos en la época de Bertomeu, pero a la que volvió otra vez a coger Laporta la presidencia, pues esto se potenció de tal forma que cada vez que me había un evento que me llamaban, lo llevaba al club, José María ponía todo el interés del mundo y lo sigue poniendo, y es el juguete de José María. O sea, a José María le encanta los Legends, porque por edad, independientemente de que como ejecutivo lleva todo lo de BLM, pero los Legends es su pasión también. Y entonces lo vive muy de cerca. Y así ha crecido los Legends y hasta el día de la fecha. Y es una pena porque la marca podía haber estado muy ligada, sigue ligada a la agrupación, como tú sabes, porque como presidente viajas con nosotros de la agrupación, pero bueno, es lo que nos ha dado, y que la agrupación pues pueda tener también jugadores que no solamente de España, sino de todos los rincones del mundo. Eso esperamos que así sea. No, bueno, que lo sepa, porque mucha gente no sabe la definición porque esto antes era como el día la agrupación. Ya. Y entonces que la gente sepa de qué manera se rompió, ¿no? Pero bueno, pero actualmente lo llevamos bien, y lo que nosotros necesitamos de vosotros lo pedimos y siempre lo comprendéis, y nosotros, si vosotros de los Leyes piden algo, que estamos siempre. No hay ningún problema. Para los Legends, pero quiero que sepas que el primer presidente que firmó un protocolo con 300.000 euros, si no me equivoco, sería en el 2004, en la primera época del presidente Laporta. Y está la foto allí, o sea que... Lo importante que, bueno, que se quiere decir
que actualmente pues tenemos esa remuneración económica que gracias a eso existe la agrupación y la agrupación puede hacer muchos eventos. Sí, sí, sí. No. Esto hay que estar agradecidos siempre a los que lo consiguieron. Bueno, compañeros, gracias por vuestra colaboración. Me ha alegrado de repasar un poquito nuestra vida deportiva, y vamos a... Gracias. Bueno, Maggi, Nos vemos ahora, ¿no? nos vamos ahora, sí, hombre, para que... ¿Qué hora es? Nosotros no hay... Las 12. Bueno, nos vamos a comer, ¿no? Luego que no... ¿No? Comemos. Corazón.